Saludo cordial en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. En esta oportunidad tengo el privilegio de interactuar con ustedes a través de este medio de comunicación perdón, con un propósito. Quiero que 200 personas se conecten a partir de este momento durante 30 minutos para hablar de finanzas en la Biblia. Es decir, vamos a hablar sobre dinero, plata, oro, bienes y riquezas. Vamos a hablar de nuestro sustento, de nuestro abrigo, de la bendición de Dios que enriquece. Vamos a hablar de la semilla al que siembra y del pan al que come. Vamos a hablar del abrigo del Altísimo. Y vamos a hablar acerca del cuidado de nosotros. Y lo más especial, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hoy vamos a hablar de una ciencia teológica llamada la tipología. Es decir, cuando usted va a un seminario bíblico o a una academia de ciencias, de filosofía y letras, o bíblicas, usted empieza un instituto bíblico que puede durar 6 meses o un año. Durante ese periodo, usted aprende varias ciencias bíblicas: la interpretación, hermenéutica, exégesis, homilética, escatología, neumatología, angeología, demonología, semántica, sinécdoque, tipología, eclesiología, elementos de administración, introducción a la Biblia, Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, y en principio el español o la gramática, es decir, la educación a través de las palabras y de las letras traídas desde la antigüedad, como por ejemplo el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios tiene un nombre establecido y es el lenguaje hebreo. Es decir, el hebreo no es una lengua, ni es un idioma. Dicen que en Medio Oriente se habla hebreo y que los judíos son propietarios de la lengua hebrea, es decir, que lo que hablan en ese país es hebreo, pero no es verdad. El hebreo es el lenguaje de Dios, es decir, todo lo que Dios habla es hebreo. El Señor Jesucristo le dijo a la niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Mire esa palabra. Al sordo le dijo, Efata, sea abierto el oído. En la cruz del Calvario, Jesús dijo, pongan la atención, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has hablado? Pero a Saulo de Tarso le dijo, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lengua hebrea. Si fuera un idioma
o si fuera un lenguaje, tendría que haberlo hablado de otra manera. Es decir, si es una lengua hebrea, tendría que haberle dicho, que está la mayuta hasta la magu, que es hablarle en el idioma, pero no, le dijo en español. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya había hablado en otro idioma. Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, cuando le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparecen dos lenguajes. El español, que significa Elí, Elí, lama sabactani. Ahora la pregunta es, ¿qué lenguaje era ese? ¿En qué lenguaje habló Jesús ahí? Cuando le dijo, Talita, Kumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué lenguaje era ese? Si Jesús es judío y es hebreo, y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida en español, pero aquí dice, Talita Kumi, entonces ¿cuál es el hebreo? ¿El español de él o este? Si él hablara hebreo, no utilizaría el lenguaje español y solamente utilizaría esas lenguas que utilizó. En las escrituras dice que una mano sale en el templo pagano de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y escribe, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice así. Estamos hablando de una ciencia impresionantemente profunda para que ahorita se den cuenta qué es el hebreo y cuál es el verdadero significado del hebreo. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido cortado y dado a los medos y a los persas. La pregunta es, ¿ese lenguaje cómo se llama? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Vea, los lenguajes en la Biblia y las lenguas, como por ejemplo Elí, Elí, lama sabactani, Talita Kumi, Efata, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, se los han robado varias naciones para decir que lo que la mano habló fue arameo. Entonces, Mene, Mene, Tekel, Uparsin lo aplican de Mesopotamia un poquito más adentro, a la derecha y a la izquierda, rodeando casi hasta llegar a Egipto. Y se cree que esa lengua, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pertenece al arameo, el cual hablan en la actualidad, y no es verdad, porque eso lo escribió una mano. No fue una lengua la que le habló, fue una mano que salió y escribió esas palabras. ¿Sabe cuál mano fue esa? La mano de Dios. Y Dios ha hablado en la Biblia solamente en eso. Pero en esta oportunidad Dios habla en otra lengua. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y a través de Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dos veces, dos lenguas distintas. Y luego Dios manifestó en carne porque no era Cristo. Cristo no había tenido erudición gramatical ni pedagógica. Jesús no aprendió ese lenguaje de decir Talita Kumi en una academia. Dios habló a través de Cristo. Pero a Saulo no le habla en una lengua desconocida, sino en español, y le dice, Saulo, Saulo, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahí no aparece en ningún idioma, ni aparecen palabras distintas. O sea que la lengua hebrea, ¿y cuál es? ¿Por qué el traductor, que es Lucas, de Hechos de los Apóstoles, no dejó la palabra arriba en hebreo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la tradujo al español como otros traductores. A Jesús le tradujo Mateo, Elí, Elí, lama sabactani.
Vea, Elías llama a este. No sabían los que estaban al lado de la cruz, pero Mateo sí lo sabía y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Elí, lama sabactán. Esa lengua tampoco es hebrea. La lengua hebrea, el lenguaje hebreo, es la forma como Dios te trata a ti. A eso se le llama el hebreo. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. No es una lengua terrenal, no es un mensaje gramatical ni filosófico. El hebreo es la expresión literal de un llamado de Dios a alguien por su misericordia para que se convierta de un mal camino como Saulo. Nosotros debemos de ser teólogos y maestros y saber cuál era la condición del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso mientras él tiene esa conversación con Jesús. Saulo había acabado de ser testigo de la muerte de Esteban. Iba a perseguir a los cristianos, iba por un mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Saulo iba para la paila. Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues en lengua hebrea? ¿Qué significa? Que el hebreo es un propósito, un deseo, un consejo, un mensaje. El hebreo es un llamado de atención. El hebreo es una promesa. El hebreo es una palabra viva de Dios. El hebreo es lo que sale de la boca de Dios siempre. Solo de Dios, no sale de ningún otro lado. No sale de ninguna otra parte, no proviene de las letras, no proviene de la gramática, no proviene del español. El hebreo no es una lengua, jamás. Lo que hablan en Israel no es hebreo, no es hebreo. Es una lengua muerta, es una lengua antigua, es una lengua judía, pero no es hebreo. ¿Por qué? Porque la lengua hebrea se le atribuye a Cristo por primera vez. Dice, habló en lengua hebrea. Si Cristo habla en lengua hebrea, entonces está hablando de parte de Dios. Y ahí lo que le dijo a Saulo fue, ¿por qué me persigues? O sea que el lenguaje hebreo ahí es un llamado de amor para que Saulo no siga haciendo lo que está haciendo. El hebreo es el amor de Dios. El hebreo es la compasión de Dios. El hebreo es la amistad de Dios. El hebreo es la verdad de Dios. Bueno, hágala. Se presentó el jinete blanco en las Olimpiadas. ¿Cuál es tu opinión? El jinete blanco que se presentó ahí, literalmente, para la pregunta que nos están haciendo, en las Olimpiadas se presentó el jinete blanco. Y ese jinete, para Montalvo, que me está grabando, y gracias por darme la oportunidad de venir a su casa hoy a comerme un delicioso, perdón, jefe, yo sé que ella no me deja sin mi almuercito. Dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo número, 19, enseguida digo la verdad, lo voy a revelar y voy a mandar para el carajo a más de uno. Póngame la atención, porque el principio y el propósito de lo que hicieron no estuvo bien. Dije que la representación de la cena es bíblica, ¿cierto? Pero no he hablado del caballo blanco. En ningún video parece, pero hoy sí. Miren. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí es Jesús, el Verbo de Dios, en el 19:11 del Apocalipsis. Pero resulta que hay otro caballo blanco, y ese
fue el que simbolizaron allá. Nadie lo puede detectar si no tiene discernimiento de espíritu. Hay dos caballos blancos en la Biblia, con dos jinetes. Les voy a enseñar sobre el otro y ustedes me van a decir cuál es ese. ¿Por qué? Porque los que lo presentaron no son amigos de Dios, son sodomitas. Es decir, andan en los deseos de la carne desordenadamente y han dado muy mal testimonio, porque en las Olimpiadas se presentaron vestidos de una manera como si fueran para la playa, como si fueran a nadar, exhibiendo supuestamente sus atributos masculinos, porque los hombres que mostraron sus atributos siguen siendo hombres, y las mujeres que expresaron amor hacia otras mujeres siguen siendo mujeres. Vean, acá dice la Biblia, y digo sodomitas no porque sean hombres perversos, no, sino sodomitas se le dice a aquel que vive en su propia opinión, haciendo lo que él quiera, lo que sea, cualquier cosa que haga es un sodomita. Ellos le dijeron a Lot, sácalos para que lo conozcamos, y eran sodomitas. Pero ahí no está hablando de gays, no, el sodomita no es un gay, el sodomita no es un homosexual, el sodomita no es una lesbiana, el sodomita es un ser, cualquiera que sea, que se considera a sí mismo superior a su prójimo y dueño de su vida y que puede hacer lo que a él se le venga al pensamiento. En el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo número 6, que voy a leerles, dice, vi cuando el Cordero es Jesús, que está sentado en el otro caballo, abrió uno de los sellos y miré dos, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es ese. Ya enseguida. Sí. El caballo blanco que mostraron en las Olimpiadas es el anticristo. Es el padre de Sodoma y Gomorra. Es el ser más perverso que existe. Y ellos lo metieron bajo cuerda, queriéndonos mostrar a nosotros a Jesús, pero hay una contradicción, porque en la cena muestran a Jesús y a los apóstoles, ¿cierto? Pero el caballo blanco no es un contexto, es decir, la hermenéutica y la exégesis tienen que aplicar una doctrina. O sea que entonces ellos, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién mandó a LGTBIQ a hacer esa presentación? ¿Un teólogo, un pastor, un maestro? ¿Quién? ¿De dónde sacaron? Vea, quiere que le diga algo en el nombre de Jesús. Todo eso fue ordenado y preparado por seres más poderosos que los de la ceremonia, que quisieron meter un mensaje subliminal indetectable, de tal manera que yo dije, tranquilo, eso es de Dios. Es de Dios que hayan mostrado la cena y el caballo, porque está en la Biblia y se lo tomaron de la Biblia, es de Dios. Eso. ¿Qué pasó? Porque ambas cosas pasaron en la Biblia, por eso digo que son de Dios, porque están en la Biblia, y si están en la Biblia, así lo diga un amigo, el que sea. Pero el propósito, la acción, la intención y la reacción tienen un étimos. Y es ahí donde nosotros los pastores y los maestros y los teólogos, ¡pau!, nos metemos y analizamos. A mí me dice, teólogo, Tim Marín de los Pingües, LGTBIQ, hizo una ceremonia así y así, así. Yo sí, lo saco de una vez para allí y para acá, diciéndoles tranquilo, ¿para qué? Para no crear confusiones y desórdenes. Pero ya cuando es así, teológicamente, de una vez, mi hermano, porque yo tengo que tener carácter, yo aquí estoy con Dios. He leído más de 20 veces las escrituras, 30 veces la sana doctrina, y si llegara un ciego y me dijera, teólogo,
devuélvame los ojos. Salgo corriendo y avergüenzo a Dios. No, yo tengo que tener poder para decir, Dios, saliva aquí o lo que sea, pero le tengo que devolver los ojos porque no queda Dios avergonzado y yo también. El reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Ahora, porque dice Martín, dice, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? La honra y la gloria son para Dios. De aquí, vea. Aquí. Yo empecé así. Un salmo, 2 salmos, 100 salmos en un día. Y bueno, ya cerraba. Y a los 3 minutos otra vez me lo pedía. Y yo, San Mateo, cerraba y no me... Empecé así 5 minutos de estudio, de descanso. La Biblia, otra vez. Pum, llenaba, la cerraba. Otra vez. Y otra vez. Mi esposa decía a las 2 de la mañana, todavía leyendo la Biblia. Todavía. Ya. La Biblia. Todos los hermanos cristianos, la Biblia. En donde estuve yo, encerrado. Saluda a tu hermano el Luque, que estaba llamando ahorita, porque ahorita tenemos una llamada pendiente aquí. Estaban los hermanos rodeándome. Decían, ahí está el hermano. Oh, ¿dónde está el hermano Jorge? Ya saben. Allá. Sonaba la comida, el almuerzo. ¿Qué pasa el almuerzo? No importa. Saluda a tu Manuel Luque. Hermano Héctor Manuel, lo saluda en el nombre de Jesús. Y lo que estamos haciendo es de unción. A causa de la unción se pudre el yugo. Es decir, queremos pudrir el yugo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de LGTBI, de Sodoma y Gomorra, de falsos pastores. Tenemos enemigos y de talla, pero necesitan aprender a recibir la unción. Yo no puedo participar en un evento donde hayan 30 pastores y 50,000 cristianos en un estadio y se vengan los hermanos de ese país enfermos en sillas de ruedas, en muletas, y los pasen a la platea de adelante y se vengan los pastores después del culto y digan, en el nombre de Jesús se para, y no se para ni uno, hermano, ni uno se para. Van a visitar a los enfermos y ya se justifican diciendo, Señor, que se haga su voluntad. O sea, despeluque lo mejor. Eutanasia espiritual, matémoslo, hermano, porque oran por trombosis, la persona no se endereza. Oran por un cojito, no se sana. La Biblia dice que había una señora así, encorvada, 38 años. Y Jesús le dijo, que pues pelada. Dile, claro, Señor. En esas palabras te digo. Otra señora tenía flujo de sangre. La señora tenía un trauma emocional serio con la sociedad porque se le derramaba tanto la sangre que obviamente se le mojaban las piernitas y ensuciaba la ropa. No había ropa que ella pues conservara limpia. Ahora las toallas higiénicas de ella eran muy, muy débiles para el flujo, era demasiado. Y ella dijo, si tocaré tan solo al borde de su manto, seré sana. Y lo tocó y sanó. Vean, los 2 hombres en el Nuevo Testamento con más función eran el apóstol Pedro. Vean, yo me paro acá, vean. Mi sombra tiene que tener unción. La Biblia dice que se hacían los enfermos junto a Pedro para que al pasar él al menos por donde ellos, su sombra los tocara y eran sanados con la sombra. Tienen que aprender a pedir la unción, es decir, díganle a Dios que la unción pase a su sombra. y por fe pasa, es la forma de sacarla. Ella está ahí, pero no es en las manos, porque Dios ama las manos limpias. Y no se sabe usted qué haga con sus manos, entonces Dios no va a usar sus manos. Pero cuando pasa la sombra, limpia todo el cuerpo. El apóstol Pedro se había ganado la condenación.
Se la había ganado. ¿Por qué? Porque Jesús no puede mentir. Y él dijo, vea, el que me niegue, lo niego. Delante de los ángeles. Y Pedro lo negó 3 veces, ¿o no? Entonces Jesús le pudo haber dicho, Pedro, yuca peluche, muerto, para la paila pelado. ¿Por qué? Porque usted me negó 3 veces, hermano. Y yo dije que el que me niegue, lo niego. Pero no lo perdonó. Y le dio unción a la sombra después de llorar amargamente. Pero para poder recibir unción hay que ir al aposento alto. El día de Pentecostés. Yo crear el día de Pentecostés. Yo. Y ir yo al aposento alto. Y yo ahí recibir lenguas de fuego. La unción de su Santo Espíritu. Eso no tiene que ver ni con el pastor, ni con el diácono, ni con nadie. ¿Por qué? Muchos van, perdóname lo que voy a decir. Vea, míreme esta actitud. Esta es la Biblia en una casa. Entonces está por allá, ahí. Entonces el hermano llega y hace lo siguiente. Hace esto. Es verdad. Va al culto a mostrar lo que él es. Un hombre bien vestido, un hombre que huele rico, un hombre que es colaborador en la iglesia, que va a participar en la cooperativa o en la actividad, que va a comprar las boletas para el almuerzo, que va a dar una ofrenda, que va a dar unos diezmos, o sencillamente que va al club. Porque las congregaciones tienen 2 grupos, el club y la iglesia. En la congregación hay columnas, ancianos, maestros, teólogos, eruditos, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, damas dorcas, diáconos, servidores de Dios, músicos, cantantes, salmistas. Hay un grupo de santos ahí que viven en avivamiento, gloria a Dios, que han pasado las buenas y las maduras, las biches y las tostadas, que se han mojado, que han llegado empantanados. Una pregunta para usted. Hágala, hermano. Lisa Aguilar dice, hola, quisieras hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo vio en el tercer cielo? Por favor, respóndeme si eres tan amable. En primer lugar, Pablo no vio nada, porque ahí no dice que él vio, él dice, conozco a un hombre en Cristo Jesús que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si miramos nosotros desde un satélite hacia la Vía Láctea o el sistema solar, vamos a ver a Plutón, a Saturno, a Mercurio, a Júpiter, a Venus, a Marte, al Sol, a la Luna y a las estrellas, ¿cierto? Y contaríamos los cielos dentro de nuestro pequeñito conocimiento de esta manera. 1, el azul que está en este momento acá, el azulito, el de día. 2, cuando este se retira la cortina, veríamos el segundo, que es el negrito, donde están las estrellas. Pero sobre ese veríamos nosotros el tercero, que es donde está. Ahora, Pablo no podía haber sido arrebatado en espíritu o ir en cuerpo allá. El tercer cielo, bíblicamente, es la misma presencia de Dios. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el tercer cielo en la Biblia no aparece como una doctrina. Es decir, la palabra paraíso en la Biblia no es la misma palabra huerto del Edén. Dicen que en el huerto del Edén se constituyó un paraíso. Y la Biblia no dice que Dios construyó un paraíso en la tierra. Porque entonces, ¿para qué sería arrebatado al tercer cielo, al paraíso? Es un lugar demasiado lejos del planeta. No puede ser el huerto porque él fue arrebatado. La palabra arrebatado en Pablo vuelve a aparecer en Tesalonicenses 4:17, que dice que nosotros seremos arrebatados en las nubes.
para recibir al Señor en el aire, el tercer cielo, literalmente, es la presencia de Dios, donde se pueden oír cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, es un símbolo de revelaciones. Por ejemplo, acaba de salir un señor de Haití que dice que al doctor Maduro o al presidente Maduro o al banano, como le dicen algunos, o al títere, le llegará la muerte en 10 días. O sea que entonces este brujo, que no es verdad, subió al tercer cielo donde oyó palabras que no les daba al hombre expresar. Es decir, los hombres expresan aquí lo que saben, pero una profecía no les dado al hombre expresar. Tiene que venir del cielo. El tercer cielo es el mismo pensamiento, porque hay hermanos que saben que los cielos son la mente. El tercer cielo es la mente de Cristo en su vida. Y subir allá o ser arrebatado allá es una simbología de él como bebé, hablando de entrar a la presencia de Dios y escuchar su voz dentro del tercer cielo. Ser arrebatado por Pablo, es decir, es tener una experiencia mía con Dios. Pero si usted quiere verlo en plastilina o en una novelita, pues sencillo, desde la tierra se llevaron a Pablo, pasando el sistema solar y llegando por allá al tercer cielo, en espíritu, y por allá le enseñó Dios. Cuando Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice José, hermano, háblenos de Ezequiel y el valle de los Huesos secos, la casa de Israel, usted antes de ser cristiano, antes de usted ser creyente, usted era un valle de huesos secos, no tenía vida, pero el Espíritu Santo entró y unió hueso con hueso y esparció agua limpia y lo limpió de todas esas inmundicias, quitó el corazón de piedra y le dio uno de carne. Ezequiel es un gran profeta, es un gran varón que habla mucho escatológicamente, habla de profecías y cosas que lo dejan a uno. Uno de los libros más duros para mí fue Ezequiel. Cuando llegaba al 30, no aguantaba, o sea, no lo terminaba. Y yo, Dios mío, me falta Ezequiel, Señor. Y yo vuelvo y arranque, llegaba al 31 y otra vez. Y no me dejaba el Señor terminarlo. Y yo tengo que terminar Ezequiel, Dios mío, y yo desesperado. Leer 100 salmos en una sentada. Y no poder leer 50 capítulos de Ezequiel. Y yo decía, pero ¿qué me pasa, Dios mío? Ezequiel es un ser demasiado espiritual. Su nombre simboliza la diestra de Dios, la autoridad de Dios, la vara de Dios, la unción, el poder. Ezequiel tiene la experiencia de que Jehová le diga de frente, ¿sabe qué, Ezequiel? Venga, escúcheme lo que le voy a decir. Le voy a quitar el deleite de sus ojos. Ya. Le voy a quitar a su esposa. Le voy a quitar a su mujer. Le voy a quitar la costilla. La ayuda idónea. ¡Pah! Se la quitó, hombre, de una, hermano. Y Ezequiel quieto ahí. No fue como Abraham que le dijeron, saque ese cuchillote y mate a Isaac. No. A él le dijeron, le voy a quitar de impacto la esposa. Y él dijo, normal, Señor, llévesela. Y aguantó que Jehová le quitara a la esposa, porque Jehová dio y Jehová quitó, y el que haya esposa ya viene alcanza la benevolencia de Jehová. Y ahora no es que vayan a salir 3 o 4 a decir aquí que es que Dios es injusto porque le quitó la mujer a Ezequiel. Vea esta otra. Maldice a Dios y muérete. Todavía reintegre su integridad, usted lleno de sarna maligna y con esa enfermedad y yo bien peluchita. Y volviendo a rico y usted así todo eso, no, maldiga a Dios y muérase. Qué tristeza de esposa. Decirle a uno que mal. Pero Sara, ahí estaba. Abigail, ahí estaba. Dorcas, ahí estaba. Ezequiel, un gran varón de Dios. Si hay alguna otra pregunta. Ahora, para ti dice Alejandro, ¿qué representa a Caín y Abel? Quiero una enseñanza de él. Caín, hijo del maligno. Caín representa un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Representa un avaro en literatura pedagógica.
Es decir, es el que a la esposa la lleva a comer, pero él se come medio pollo y a ella le compra una butifarra. Caín es el que va a hacer el mercado, pero para él echa el bocadillo, el milo y lo rico. Es el avaro, el que le da ofrendas a Dios baratas, el que le da a su hermano nada. Ese es el Caín, el avaro, el codicioso, el envidioso, el embustero, el malo, pero principalmente el asesino, y asesino espiritual. Es aquel que le dice a la esposa: usted sí no sirve para nada, pendeja, perdón la palabra. Es el que le dice al hijo: usted es un perezoso. Es el que se espera ir al hijo, es el que se cree el rey Pepinito cuando le pagan la quincena. Es el que menosprecia al prójimo en el trabajo. Es el supervisor que a los empleados los lleva arriados. Caín es el hijo del maligno, es cualquiera aquí que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y coge a su prójimo y lo vuelve un trapo de basura y no le importa nada. Lo compara con cualquier cosa, con cualquier basura, y no es una basura, es su prójimo, pero ese es Caín. Y Abel, que representa un justo. Abel es justo y su sangre clama a mí desde la tierra: ¿por qué has matado a tu hermano? Era el que le presentaba a Dios lo mejor, es aquel que le da a la esposa lo primero, al hijo, al hermano, al papá, al tío. Es el que cumple su jornada laboral, es el vigilante que está ahí, es la jefe de enfermeros, es el que no le pone la inyección a la persona a la brava, es aquel que no le demora el medicamento al enfermo. Abel es Jesús, es decir, un símbolo de Jesús. Abel es un buen hermano, Abel es un hijo de Dios que sufre la violencia de un impío y se muere. Abel es usted que pone la espalda para que lo maten, pero no le quiten la vida. Por ahí de Daniel dice: quería saber de los 4 cuernos de Daniel sueña. Sí. Literalmente el sueño de Daniel es escatológico y es para hoy. Primero. El dinero, 1, Leviatán, que es la tecnología. 2, los gobiernos de izquierda. 3, o las armas nucleares. Es decir, lo que tienen los hombres para destruir a los demás hombres. Y el hombre como tal. Nabucodonosor era un cuerno y él lo simbolizó: plata, oro, plata, bronce, barro cocido con hierro. Los cuernos son símbolos de poder, y lo más poderoso que hay en la tierra es la tecnología, como Leviatán, que mira toda cosa alta con desprecio. El dinero, que es una riqueza podrida. El hombre como tal es un cuerno, y el poder del hombre, cualquiera que sea su artefacto violento, sea un arma nuclear, o sea un misil, o sea una bomba, o sea una bala, eso representan esos 4 cuernos. ¿Alguna otra o sigo con un mensaje que voy a terminar? Sí, ya terminé. Bueno, el mensaje para ustedes es el siguiente: necesitamos unción para poder ir el yugo, porque tenemos muchos necesitados a nuestro alrededor. En la familia hay cosas que no cambian. Vea, pongamos este ejemplo, pero no se vayan a sentir mal. Una de las piedras en el zapato de los pastores son los drogaditos. A la iglesia casi no hay confianza con el drogadito, y pareciera ser imposible, que es difícil de sanarlo. Pareciera ser difícil que podamos sanar a los enfermos terminales. Yo no puedo ir a orar por una persona con cáncer porque no sé cómo orar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la unción en usted no ha pasado a la sombra, es decir, no la ha sacado. Sáquela. No es decir que la saque con la... No. Diga: Señor, dame... Vea, empiecen a orar: Señor, dame unción. Ahora lo siguiente. La Biblia dice que llevaban los delantales y pañuelos de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, donde los enfermos, y con los pañuelos y los delantales era sanado. Pida que la unción suya pase a su ropa. Cuando usted dice: Señor, que mi unción pase a mi ropa y pase a mi sombra, usted cambia inmediatamente.
porque se está comprometiendo con Dios para ser santo. Y usted ya con temor y reverencia se acuerda todos los días de que sus delantales y su pañuelo tienen unción. Y usted ya va a dejar que la unción misma se encargue de hacer la obra. Hoy la podemos tener, Padre Celestial. En el nombre de Jesús pido por todos los que están conectados para pedirte que tu santa unción que pudre el yugo para este tiempo profético que viene. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en los Juegos Olímpicos, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en el mundo entero, aquí en Medellín. El yugo que ata, los bailes, las borracheras, todas esas cosas que están impidiendo que muchos se gocen, se pudran en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero pedir un favor en el nombre de Jesús. Nunca lo he hecho. Quiero pedirles a las personas que me están viendo y que están conectados, con el permiso del hermano Miguel Montalvo, tengo una necesidad. Vean, un carro me atropelló y me quebró este pie y son 3 fracturas. Es una operación de ortopedia que cuesta 70 millones de pesos. Pero resulta, vea, yo acá donde estoy no puedo, son 3 fracturas, una acá, otra acá, y esta es la última, la que en este momento no me soldé 2, pero es decir, la operación cuesta 70 millones de pesos y no me la quiere regalar la medicina porque no tengo Sisbén, pero el porcentaje baja a 700,000 pesos. Yo necesito $500,000 de pesos. Mi pie no tiene la culpa de que ustedes se hagan responsables, pero quiero pedir en el nombre de Jesús a las personas que están conectadas que al número de Miguel que está ahí o a cualquier número de estos me regalen una ofrenda. Es muy incómodo para mí, ya no aguanto más y mi pie no se me puede descomponer. Ahí donde lo ven, mírenlo cómo está. Y dirán ustedes, hermano, nosotros tenemos la culpa de que lo haya atropellado un carro, pero el dolor de una quebradura de pie es impresionante y no hay medicina para mí, no. Un diclofenaco, un ibuprofeno, no me sirve nada. Nadie sabía esto, pero usted sabe que es una quebradura. Acá se me quebró el hueso, acá y el de acá. El pie está inmóvil, el tobillo no tiene reacción, mi piecito necesito esa cantidad de dinero, hermano. Yo nunca le he pedido a ninguno de ustedes, pero si hay alguno en este momento ahí que pueda comunicarse, si este orgullo le regalo esto, yo quisiera verlo. Yo quisiera que hubiera alguno ahí que dijera, hermano, ahí le regalé. Sí, yo sé que muchos van a decir, Miguel Montalvo no lo ayuda, pero o sea, que lo robaron las páginas, sí, no estamos ganando dinero para hacer esa obra también, ¿cierto? Yo le quiero pedir, ayuda de todos ustedes, podemos hacer eso. Yo quisiera que me lo regalaran hoy, hermano, porque me vine desde allá, desde Itaguapi, es cosa seria, yo ando prácticamente todo el día. Yo quisiera que alguien se conectara de los que están conectados y dijera, hermano, yo le quiero regalar una ofrenda. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Es más bienaventurado dar que recibir. A Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar y yo les quedaré agradecido. No es ningún compromiso, no es ninguna responsabilidad, pero se los pido en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido en tu nombre que pongas en el corazón de los hermanos que están viendo esta grabación que me regalen una ofrenda. Tú sabes que la necesito y que allá del hospital me dijeron que no había forma y que firmara la salida voluntaria. Te pido en tu nombre tu bendición para ellos, porque tú amas al dador alegre. Amén. Dios los bendiga. Que nos apoyen, ¿cierto? Que nos apoyen. Ay, hermano, yo quisiera que alguien compartan la enseñanza para así poder ser. No, en cuanto a la viralidad, claro, son 1 millón de personas las que queremos en las redes. Vea, escriban al interno de Sansón Montalvo que está ahí, y de Miguel Montalvo y de mi jefe. Y le dicen, hermano, vea, yo le mandé ahí esto para yo ir allí a donde lo entregan. Hermano, yo quisiera que los que quisieran donar se comunicaran ya mismo y le dijeran al hermano, vea, yo le colaboro con esto, donde si están en Estados Unidos, en Europa,
sean dólares, hermano, una ofrenda para mí será una tremenda bendición. Si son mis amigas o mis amigos o personas que Usted tiene número personal. yo no tengo número personal, pero pueden llamar en este momento Ahí está fijado, ahí está fijado. al número, a los números Está fijado ahí. donde estamos haciendo la grabación. Ahí están los números y ahí están los Estoy nequis. llamando a Gustavo Blanco que necesita hablar con usted. Sí. Guachica Cesar. ¿Me lo permite? Sí, claro. Pero vamos a cortar, ¿ok? Sí, así. Cortamos para allá. Sí, sí. Dios lo bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Bueno, pero yo, vamos a matarlo. No, sí, ya. ¿Aló? ¿Aló? Aló.